Uno de los argumentos que más usan los fans de Gojo para decir que este era más fuerte que Sukuna, es la ocasión en la que Gojo pudo resistir por varios segundos el golpe seguro del relicario, argumentando que esto demuestra que Gojo era extremadamente resistente, pero a decir verdad, a mí me parece una incoherencia. Así que analizaremos si está bien que Gojo haya podido resistir esta expansión de dominio. Antes de seguir, les recuerdo que junto a Gregmania estamos haciendo una dinámica, un concurso donde deben inventar un ritual creativo y único, y los que pasen a la siguiente ronda tendrán premios y seguirán participando en dicha dinámica. En mi cuenta de TikTok está la publicación donde deben dejar su ritual, o pueden unirse a mi Discord, donde en el canal de dinámicas están las reglas para participar. Sin más, comencemos. Haré un juego especial en esta ocasión para analizar esto. Primero, veremos qué sabíamos sobre las capacidades físicas de Gojo antes de su pelea contra Sukuna, y luego analizaremos las capacidades de Gojo durante y después de su batalla con Sukuna. Mi hipótesis es en que ambas debería sostenerse que Gojo no es tan resistente como para tanquear un dominio de Sukuna, y que en efecto, este dominio estaba debilitado, ya sea por el autor o por el mismo Sukuna. Antes, en cuanto a capacidades físicas de Gojo, sabemos las siguientes cosas. Lucha con Miguel. Miguel, un hechicero fuerte, pero que claramente no es nivel Gojo ni mucho menos, y este pudo distraer al albino durante 10 minutos. Miguel usaba una cuerda negra, la cual entorpecía el funcionamiento del ritual de Gojo, obligándolo a luchar usando mayormente su cuerpo reforzado con azul y rojo debilitado. Hay quienes dicen que Gojo se estaba conteniendo, pero es ilógico, pues sus estudiantes estaban en peligro de muerte, el mismo Geto planeaba matar a Yuta y casi mata a Maki, y de no ser por el voto vinculante que hizo Yuta, el joven habría muerto. Gojo nunca habría estado jugando mientras la vida de sus estudiantes estaba en peligro. Otra ocasión es cuando Gojo lucha contra Toji. Es verdad que este Gojo es joven, pero aún así no logra resistir los ataques del restringido. Quizás puedan argumentar que ese Gojo entrenó mucho más después y por eso ahora es extremadamente más fuerte, pero les quiero recordar que ese Gojo tenía 17, y Sukuna lucha en el cuerpo de Megumi, que tiene 16. Si creen que la diferencia entre Gojo adolescente y adulto es tan grande, entonces la diferencia entre Sukuna en el cuerpo de Megumi y en su cuerpo Yan es 1000 veces mayor. Esto lo menciono porque en cualquiera de las dos formas, o sea si Gojo se fortaleció mucho o poco luego de su lucha con Toji, solo aumenta las hazañas de Sukuna. Tenemos luego la mención de Aoi, donde menciona a algunos que han alcanzado el Black Flash y entre ellos está Gojo, lo cual es confirmado en el capítulo 256, donde Gojo dice que los ha alcanzado, y más de una vez. Que su cantidad máxima sea mayor que la de Nanami significa que como mínimo, Gojo a lo largo de su vida ha conectado 5 Black Flash antes de su pelea con Sukuna. Esto es importante porque él mismo menciona que a él le cuesta porque usa otras técnicas, no solamente puños. Esto significa que al menos 5 veces Gojo ha tenido una lucha lo suficientemente seria como para lograr un Black Flash, ya que este se logra solo estando concentrado e imbuido en la batalla. Las situaciones son desconocidas, quizás fue atacado después de usar una expansión de dominio, o luchó dentro de una expansión o cosas por el estilo. El tema es que no solo ha habido personajes que hayan resistido sus golpes con azul, sino que hasta han recibido Black Flash de Gojo, demostrando que el nivel de Gojo no es tan alto, pues se ha visto presionado por más enemigos en el pasado. También tenemos la lucha de Gojo en Shibuya. Aquí Gojo se vio muy presionado por las maldiciones, y son curiosos los paralelismos que crea el autor. Satoru lucha contra las maldiciones, demuestra mucha destreza y habilidad en combate, pero no una fuerza o resistencia sobrehumana. Esquiva ataques, bloquea ataques, para arrancarle un brazo a Yogo le hace una llave, y para arrancarle los ojos a Hanami espera a que ésta desactive la amplificación. No se ve una superioridad total, donde por el contrario, Gojo gana con técnica más que con fuerza bruta. Si es tan resistente, ¿por qué se empeña en bloquear y esquivar ataques? Si es tan fuerte, ¿por qué espera a que sus enemigos estén desprotegidos para atacar, en vez de solo aplastarles la cabeza o algo por el estilo? Y mencioné los paralelismos, porque mientras Gojo luchaba con técnica contra Yogo, Sukuna lo masacró con pura fuerza bruta, partiéndole la cabeza a puños, esquivando sus ataques en el aire y humillándolo de todas las formas posibles. Si Gojo demostró habilidad, Sukuna demostró poder puro. Como dato extra, es curioso como acá se menciona que Gojo no puede curar a otros, pero Sukunai sí, como si el autor quisiera remarcar la superioridad de Sukuna. Pero bien, hasta el momento tenemos que Gojo se ha visto presionado varias veces en su vida al punto de alcanzar el Black Flash. Miguel logró luchar 10 minutos contra él, Toji fue capaz de casi matarlo, a un Gojo joven, pero la diferencia física que tiene Gojo joven con el adulto, es la misma que tiene con Sukuna en el cuerpo de Megumi, remarcando esta desventaja que sufre Sukuna en la batalla. Y por último, que luche con estrategias en vez de poder bruto contra las maldiciones, mientras que Sukuna sí demuestra este poder bruto, sin depender de técnicas. En este arco el manga se encarga de contrastar las menciones de Gojo con las acciones de Sukuna. Yogo le dice a Gojo: hay algo que no puedas hacer, pero es Sukuna quien demuestra poder incluso hacer ataques de fuego, algo imposible en ese momento. El director menciona que Gojo no puede curar a otras personas, pero Sukuna cura a Megumi. El narrador menciona que Naobito es el más rápido después de Gojo, pero después Sukuna humilla a Yogo, quien venció a Naobito, y Megumi compara a Toji, quien se vio similar a Naobito en velocidad, con Sukuna 4 dedos, dejando en claro la superioridad del Sukuna con 15 dedos. Este Gojo no es tan poderoso, no mató ni a Yogo ni a Toji con su rojo, su azul es fuerte pero no lo suficiente para matar a Yogo con pocos golpes, y solo usando reforzamiento, tiene que usar técnicas contra las maldiciones, y Miguel le aguantó 10 minutos. No está al nivel de Sukuna y eso es algo obvio.
Bien, ahora veremos qué se ve durante y después de su batalla contra Sukuna. Lo primero que vemos es que en resistencia, es similar a este Sukuna, ambos demostrando fuerza similar, siempre que Sukuna use la amplificación, ya que cuando no la usa, Gojo le gana. Dejando fuera las expansiones de dominio, porque no sirven como argumento ya que es el tema que se está cuestionando en este video, analizaremos lo posterior. Contra Makora. Makora es invocado, Gojo se percata de esto, y Makora lo ataca, ignorando su infinito gracias a la adaptación, y cortando el torso de Gojo. Esto es importante porque significa que Makora tiene la fuerza suficiente para cortar a Gojo, y para que sepan, este no estaba potenciado por Sukuna. Sukuna podía resistir rojos en la cara, mientras que Makora podía morir de un rojo. Si Makora estuviera potenciado por la energía de Sukuna, debería al menos tener su misma resistencia, es decir poder sobrevivir a un rojo, cosa que no pasa por lo que es evidente que Makora no está potenciado. Quería explicar esto porque Sukuna tuvo una lucha con Makora, vimos como este podía bloquear sus golpes con un solo brazo mientras que Gojo tiene que usar dos, también vimos que después de una adaptación, Makora golpea con la espada a Sukuna, mandándolo a cientos de metros, y aún así, Sukuna no recibe ningún corte. Ambos reciben un ataque de la espada de Makora, pero Gojo es cortado y sangra, mientras que Sukuna 15 dedos no recibe ni un rasguño. Luego vemos como Sukuna usa el agua para imitar la sangre perforante, dañando a Gojo. Es evidente que este ataque sí está potenciado por la energía de Sukuna, pero aún así, solo agua potencia con energía logró penetrar la piel de Gojo y hacerlo sangrar. Estos dos sucesos son importantes, porque en la expansión de dominio vimos como los cortes de Sukuna solo hacían cortes superficiales a Gojo. ¿Acaso los cortes de una expansión de dominio de Sukuna 20 dedos son más débiles que un ataque de Makora o un agua perforante? No tiene ningún sentido, pero sigamos con el análisis para dar la conclusión al final. Luego tenemos la escena donde Gojo menciona que él y Miguel están cercanos en fuerza. Es importante señalar dos cosas. Primero, que Gojo se refiere a combate usando solo reforzamiento, nada de rituales. Segundo, que la traducción original dice, combate lineal y combate por puntos, ganando Gojo en un combate lineal. Esto tiene varias interpretaciones, en especial la de que se refiere a artes marciales. Usando como referencia la pelea de Gojo contra Miguel en Jujutsu Kaisen 0, lo más correcto es pensar que Miguel es mejor en combates cortos gracias a su gran físico, por ello él es superior en un combate por puntos, pero Gojo es mejor en combates largos gracias a su gasto cero de energía, por eso es superior en combates lineales. Esto es importante porque Miguel está aterrado de la expansión de Sukuna, negándose a participar si ésta podía usarla. Asimismo, Miguel siendo superior por muy poco a Yuta, pero inferior a Maki, esto lo digo porque Sukuna no se ve dañado ni enojado por los golpes de Miguel, así que la diferencia de fuerza no puede ser tanta, se asume que tanto Miguel, Maki y los demás grados especiales se encuentran en un nivel similar de capacidades físicas usando reforzamiento. Esto nos sirve para hacer dos comparaciones, y son las dos únicas veces que hemos visto la potencia de un corte de Sukuna al 100% de potencia. Contra Kasimo, donde lanzó una red de desmantelares matando al hechicero, que he de destacar que era mucho más fuerte que Yuta Yakari, pues estaba usando su ritual. Y luego corta por la mitad a Yuta, y no usa el corte mundial, pues no está haciendo el sello de manos, sino que solo hace cánticos para recuperar la potencia de sus cortes. Entonces, si Yuta y Kasimo fueron completamente cortados por un desmantelar de Sukuna, y Miguel se encuentra a niveles similares a estos dos, inferior a Kasimo evidentemente, ¿por qué Gojo pudo resistir esos cortes? Gojo solo con reforzamiento está a un nivel similar a todos estos, por lo que el efecto de los desmantelar, que además estaban potenciados por la expansión de dominio, y doblemente potenciados ya que Sukuna redujo el rango de su dominio, debió por lo menos penetrar hasta los órganos, sino partir completamente a Gojo. Es más, Sukuna usando cortar, o cleave en inglés, hacía pedazos la mano de Rika con un toque y agujereaba a Itadori sin siquiera esforzarse, y esto siendo un Sukuna débil. Entonces, antes de la dicha pelea, sabíamos que Gojo no era tan fuerte ni resistente, tuvo que luchar con muchas técnicas contra Yogo y los demás, al menos 5 veces fue presionado lo suficiente para usar el Black Flash, y Miguel pudo contenerlo por 10 minutos en combate. Todas estas hazañas demuestran que la diferencia de Gojo con los demás hechiceros de grado especial no es tan grande si a reforzamiento nos referimos. Luego de la pelea, sabemos que Makora puede dañarlo, que él y Miguel están cercanos en poder si a reforzamiento se trata, y que ataques como agua perforante son capaces de dañarlo. Es decir que el manga siempre ha retratado a Gojo como alguien fuerte con sus rituales, pero solo con reforzamiento, no es tanta la diferencia con otros hechiceros, siendo hasta superado o igualado por Miguel en combates cortos. Entonces una cosa es cierta, no es una incoherencia que Gojo sea más débil que Sukuna, sino que la incoherencia es que Gojo haya tanqueado los cortes, pues como ya demostré, estos cortes que son capaces de partir a la mitad a Yuta y cortar en cuadritos a Kasimo, deberían estar aún más potenciados dentro del dominio, y Gojo no es tan superior a ellos solo usando reforzamiento como para tanquearlos. Al igual que ellos, los cortes que recibió debieron traspasarlo completamente, cortando brazos, piernas y hasta los órganos, en especial si nos referimos a Cleave, el cual se adapta a las defensas y ya demostró poder hacer picadillo a sus oponentes con poca energía y de un Sukuna mucho más débil. Estando demostrado esto, algunos pueden argumentar que efectivamente, los cortes sí traspasaban a Gojo, solo que este se regeneraba tan rápido que no se notaba, pero no es así porque su curación no es instantánea. La curación de Yakari en su jackpot es retardada, es decir no se cura al momento de sufrir el daño, y Uraume menciona que su curación es más rápida que la de Gojo. Esto demuestra que si efectivamente, Gojo era cortado completamente por Sukuna, su curación no sería capaz de regenerar todo eso en ese mismo instante.
Pero bueno, ya tenemos claro que la resistencia con reforzamiento de Gojo no es tan grande comparada a otros hechiceros, y que los cortes de Sukuna deberían traspasarlo completamente, de un extremo del cuerpo a otro. Además que su curación no es tan rápida como para curar tales heridas al mismo tiempo que se hacen. Entonces, ¿por qué se ven cortes superficiales? ¿Qué pasó aquí? Bueno, hay dos explicaciones para esto. La primera, es que es una ayuda del guión. El autor se dio cuenta de que Gojo no era lo suficientemente fuerte como para soportar el dominio de Sukuna, así que disminuyó el daño para que el albino sobreviva. La otra explicación es que Sukuna limitó el poder de su dominio para poder divertirse. Sukuna en un principio, quería adaptar a Makora para hacerlo inmune al golpe seguro de Gojo, pues es comprensible que al ver que Gojo perdió tan rápido, no haya querido matarlo aún. Es una práctica típica en Sukuna, como cuando usó a Makora contra Yorozu solo para jugar y divertirse, o como cuando jugó con Yogo dañándolo pero sin matarlo. Este dominio debilitado ya lo hemos visto antes, y es de hecho la primera vez que vemos un dominio en el manga. Contra la maldición, Sukuna usa su expansión. Esta expansión no usa desmantelar, pues no corta la escuela ni ninguna estructura. Además que Sukuna menciona que solo quería cortar a la maldición en 3 partes, pero esta recibió muchos cortes más. Para darle un número, podemos decir que Sukuna usó 100 de poder en este dominio, esperando que con eso corte 3 veces a la maldición, pero en vez de eso, la maldición fue cortada mucho más. Pues es lo mismo que pasó contra Gojo. Sukuna solo usó, por así decir, a 10.000 de poder, pero esto solo fue suficiente para hacer cortes superficiales a Gojo, también limitó el uso de desmantelar. Todo esto con dos explicaciones. La primera es que no quería matarlo aún, así que usó la fuerza suficiente para hacerle daño superficial pero no tanta como para que se muera al instante, y de hecho se ve como Sukuna, al proyectar energía en el dominio, este empieza a cortar, pues cuando gana el primer choque, Gojo solo recibe un corte en el cuello, se cura, Sukuna sonríe, y ahí es cuando aparecen los demás cortes. Es decir, vemos como el golpe seguro de Sukuna para por un momento, pareciera que Sukuna está evaluando la resistencia de Gojo, para luego reanudarlo con la potencia justa para que Gojo no muera. Esto es fácil de ver, pues aparte de lo explicado sobre la potencia de los cortes y la resistencia real de Gojo, el corte de Sukuna funciona adaptándose a la resistencia del enemigo. O sea que si Gojo fuera realmente tan resistente, los cortes se ajustarían, y solo lanzaría un corte a la vez, no decenas, con el fin de incrementar el daño. Pero por el contrario, los cortes no se ajustan y mantienen un daño base, pues Sukuna así lo quiso para presionar a Gojo pero sin matarlo. Y la segunda es que al estar usando a Makora dentro suyo, no pudo usar toda su energía o refinamiento en el dominio, debilitándolo en el proceso. Aunque esto no explica por qué no se veían desmantelares. Pero bien chicos, en este video analizamos la resistencia de Gojo, vimos que desde el inicio hasta el final del manga, se trata la destreza física del albino como una muy grande, pero sin tanta diferencia con otros hechiceros de categoría especial, estando a la par de Miguel incluso, y que por ende, los cortes de Sukuna que podían partir a la mitad a dichos hechiceros, debieron de masacrar a Gojo, y no solo hacer cortes superficiales, como se vio en el manga. Esto quizás se debió a que Sukuna redujo el poder de su dominio para no ganar tan rápido, o quizás solo fue otra estrategia del autor para darle ventaja a Gojo y que no pierda, siendo que este aumento a su resistencia a los ataques, sea una inconsistencia con todo lo antes mostrado en el manga. Espero que estés de acuerdo con estos datos, pues todos están respaldados por el manga y aclaraciones de los mismos personajes. Si no es así, discutámoslo en los comentarios. Recuerden suscribirse y unirse a mi Discord para hablar y participar en la dinámica que haré próximamente. Sin más que añadir, me despido, nos vemos en la próxima.